Soy el pastor Víctor Medina. Hoy vamos a hablar entonces de la teología del diezmo. Este va a ser la parte 1, la parte introductoria, y vamos a comenzar definiendo qué es el diezmo en tiempo contemporáneo. Hoy día las iglesias definen como diezmo el 10% de nuestras ganancias netas o brutas. De manera que básicamente si yo recibo $100 yo debo dar $10. Las iglesias no se ponen de acuerdo todavía si es de mi entrada neta, de mis ingresos netos o de mis ingresos brutos que yo debo dar ese 10%, entendiendo por ingresos netos la diferencia que me queda después que yo he pagado mis servicios y después que yo he gastado en mi familia, en la comida y todo eso, y de la diferencia pagaría, o si es del bruto, es decir, si mi sueldo es 100, antes de yo usarlo en cualquier otra cosa yo debo dar el 10%. Está en discusión todavía esto, ¿no? Las iglesias no se han puesto de acuerdo en este respecto. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la Biblia con esta teología del diezmo? Porque para nadie es un secreto que el diezmo ha sido de bendición para la construcción de grandes templos en todos los países del mundo, ya que la iglesia no es sostenida por ingresos gubernamentales como lo es la iglesia católica, pero la iglesia evangélica depende de estas finanzas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Entonces, para poder comprender la teología del diezmo, nosotros tenemos que entender que a la luz de la Biblia existen 3 civilizaciones. ¿Por qué es importante? Ya vamos a ver por qué es importante. La primera civilización es la civilización de Israel, es decir, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está compuesto en su mayoría por judíos, entendiendo como judíos la religión fundada por Abraham. Incluso no se centra solamente en Israel, sino que habían también judíos, llaman judíos prosélitos fuera de Israel, y los judíos eran los que adoptaban o aceptaban la religión, los pactos, los mandamientos, las leyes del Antiguo Testamento. Luego tenemos otra civilización que también se menciona en la Biblia, que son los gentiles. Y cuando ustedes ven estas banderas, que quise ilustrarlos con banderas, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los gentiles estamos refiriéndonos a las naciones fuera de Israel. Todas las naciones fuera de la nación de Israel, esos son considerados gentiles. Y luego tenemos otra civilización que es la iglesia que está formada por el grupo de cristianos, teniendo como líder principal Cristo. De manera que aquí tenemos que marcar un contraste. Israel, esta primera civilización, tienen como fundador a Abraham, mientras que la iglesia, en el otro extremo, tienen como fundador a Jesucristo, que era judío también. Los gentiles estaban como ovejas sin pastor, desamparados, estaban ajenos a las promesas, totalmente desconectados de lo que la Biblia decía, porque a ellos no se les había evangelizado, aunque sí algunos que eran judíos prosélitos. ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué este es el fundamento? Porque antes de que nosotros podamos aplicar una verdad bíblica a los cristianos o a las naciones, a los gentiles o a Israel, necesitamos leer de las páginas de la Biblia a quién está dirigido, cuándo se dijeron esas palabras y por quién fue dicho incluso. Vamos a pasar a la práctica. Por ejemplo, el diezmo es parte de esos 613 mandamientos que Dios dio. Por ejemplo, Levítico 27, 30, 33 es donde vamos a encontrar la primera ley del diezmo. Y dice así literalmente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, quinta parte equivale a un 20% más. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Los pastores les gusta mucho citar estos 3 versículos fuera de contexto. Y ellos dicen, es de Jehová, tienen que traer el dinero. Hay una mala aplicación, porque si ustedes se dan cuenta, si uno lo saca de contexto, uno no puede ver a quién Dios le está hablando. Pero si vamos, por ejemplo, al versículo 1 y 2, vamos a encontrar, dijo Jehová ¿a quién? A Moisés. ¿Quién es Moisés? Un líder de ¿quién? De la nación de Israel, el segundo líder más prominente de Israel. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Habla a los hijos de Israel. Vea, la iglesia no existía. Y diles, ¿qué les va a decir? Lo que le dijo, entre muchas cosas les dijo estas cosas. También podemos ver la conclusión. Muchas veces encontramos estas claves en la conclusión de ese mismo pasaje. Por ejemplo, en el versículo 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. ¿A quién? A Moisés, segundo líder de Israel, más prominente, que Dios le dio los mandamientos en el Sinaí, los 613 mandamientos. Y dentro de esos mandamientos estaba la ley del diezmo. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel. ¿Dónde? En el monte Sinaí Dios le dio esto a Moisés, versículo 34. Si sacamos el versículo, si lo citamos fuera de contexto, nos pueden desarmar y pueden decir, no, mira, tienes que dar porque le pertenece a Jehová y tienes que consagrarlo, tienes que dar el diezmo. Es más, si no lo pudiste dar, cuando lo vuelvas a tener que dar, tienes que pagar una multa de 20%. Entonces uno está endeudado con Dios. Pero cuando uno lee el contexto nos damos cuenta que Dios está hablándole a Israel. Ahora, ¿debo hacer una aplicación directa a la iglesia y a los cristianos? No, porque la iglesia no existía, amigos. Esto se escribió 1400 años antes de Cristo. Esto ayuda mucho a saber cuándo se dijo esto. Moisés recibió los mandamientos 1400 años antes de Cristo. Por lo tanto, es anacrónico
este pasaje en comparación a la iglesia que vino a existir en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles. ¿Quiere decir que yo no puedo aplicar este pasaje a mi vida? No en sentido literal, pero sí el principio que hay detrás de esto. ¿Cuál es el principio que hay detrás de esta ley? Bueno, que nosotros tenemos que darle a Dios de lo que Dios nos da. En conclusión, en esta parte introductoria, número 1, aplicar el texto bíblico dependerá del tiempo en que se escribió y del pueblo al que esté dirigido. En este caso, está dirigido a Israel, está dirigido a las naciones, a los gentiles, o está dirigido a la iglesia. Tengo que ver el contexto. Segundo lugar, el diezmo es parte de los 613 mandamientos dados por Dios ¿a quién? A Moisés en el Sinaí para Israel. Cuando 1400 años antes de Cristo, ni siquiera Cristo había venido a la tierra, ni siquiera Cristo había fundado su iglesia. Entonces esto nos debe hacer a nosotros pensar. Yo no puedo aplicar estos versículos a los cristianos porque quedaríamos fuera del contexto histórico del momento. Sería anacrónico para nosotros, aunque es palabra de Dios, pero tiene un destinatario específico que es la nación de Israel. Y la iglesia no es Israel. El día de hoy voy a ocuparme de hacer un análisis exegético de Malaquías 3:10. En ese me voy a enfocar el día de hoy. Vamos a comenzar el análisis el día de hoy de Malaquías 3:10, que es el texto favorito de los pastores al momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De hecho, cuando ellos hacen esta cita bíblica, pasan por alto un detalle. Cuando dice trae todos los diezmos al alfolí, hay que preguntarle a los pastores, ¿usted sabe qué es el alfolí? Porque el alfolí en las iglesias se ha convertido como una especie de cartelera como la que les estoy mostrando aquí, que tiene los nombres de los miembros de la iglesia y ahí están los sobres y ahí tienen el texto base que es Malaquías 3:10, dice trae todos los diezmos al alfolí. Y la gente tiene que sacar el sobre y poner allí. Con eso ellos llevan un registro de quién diezma y quién no diezma. Eso es lo que ellos han percibido, no en todas las iglesias, pero en la mayoría de las iglesias he visto que tienen esta cartelera que le llaman el alfolí. ¿Será que el alfolí bíblico es una cartelera con sobres para meter dinero? No. El diezmo consistía de vacas, de animales, de ovejas, de granos, de todo lo que pasaba por la vara, etc. Entonces el alfolí de Salomón del templo era básicamente un gran almacén, porque ellos tenían que traer vacas, tenían que traer granos, repito, tenía que ser un gran almacén. Había espacio, corrales completos para las vacas, para las ovejas, porque imagínense, almacenes, no de sobrecitos para meter dinero, porque el diezmo nunca consistió en dinero. Había un diezmo que era de un año y había un diezmo que era de cada 3 años, es decir, del producto que a mí me quedó de ese año que yo diezmé, tenía 10 ovejas, pero diezmé una, entonces me quedaron 9, esas ovejas seguramente van a parir y en 3 años yo tengo que volver a contabilizar y volver a sacar el diezmo para traerlo a la ciudad y entonces acordarme del levita, llamar al levita, al huérfano, al extranjero y hacer una tremenda comelona y ver cómo Dios proveía para los necesitados también. Ahora, vamos a analizar el contexto inmediato para la interpretación de este pasaje, porque lo que se trata es de hacer una exégesis. Exégesis, la extracción del significado. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos lo que dice. El contexto inmediato comienza en el versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Y lo puse en negrillas porque muchos pastores me han dicho, porque yo Jehová no cambio. Quiere decir que si Dios no cambia, el diezmo tiene que seguir vigente. Pero bueno, el mismo contexto va a refutar esa idea, porque dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, lo subrayé y lo puse en negrilla. Hijos de Jacob, ya vimos. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? No son los cristianos, no es la iglesia, se trata de Israel. Jacob es el mismo Israel, hijos de Jacob, la descendencia de Jacob, de Israel. No habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio, está ligado a la última frase de esa oración. Porque yo Jehová no cambio, o sea, porque yo soy inmutable, porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, descendencia de Israel, no habéis sido consumidos. Es decir, porque Dios tenía un pacto con ellos de que no los iba a consumir. Eso es lo que quiere decir. Por eso ustedes están perdonados, por eso yo no los he destruido, por eso no habéis sido consumidos, porque yo tengo una promesa de por medio. Y como yo no puedo contradecir a mi promesa, por eso yo no los he consumido. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir yo no cambio, por lo tanto el diezmo tiene que seguir dándose. Eso no es lo que dice, para aclararlo, ¿no? Versículo 7, desde los días de vuestros padres. ¿Cuáles padres? Bueno, los padres, empezando por Jacob y todos los demás. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, este era un pueblo que le gustaba mucho argumentar, que hemos de volvernos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces los pastores utilizan esta parte para decir, mira, si tú no diezmas, estás robando a Dios. Y lo
tratan de combinar con 1 Corintios 6 del 9 al 11. Hacen un tejemaneje de estos dos versículos. Dice: me habéis robado con vuestros diezmos y ofrendas, y los ladrones no entran. Amenazan con la pérdida de la salvación. Y si los ladrones no entran, no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Esto es una manipulación. Lamentablemente es triste decirlo, porque cuando ellos hacen esta doble aplicación, están diciéndole a los cristianos ladrones y los están manipulando o chantajeando para que ellos tengan que dar. Malditos sois con maldición. Hasta maldicen. Dice: malditos sois con maldición. Dice: aquí tienen una doble maldición. Pero aquí no se centran en estos detalles. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Se refiere a la nación de Israel. Se refiere a los hijos de Jacob. La nación toda me habéis robado. Ellos se pasan por alto esos detallitos. Traed todos los diezmos al alfolí, no a la cartelera con sobres para meter el dinero, no. Y haya alimento, vea, alimento, consistía en alimento en mi casa. No se refiere a la iglesia, se refiere al templo, se refiere al templo judío. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Ahora sacan esta otra parte, dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Y hasta han espiritualizado y han dicho: el devorador es el diablo, él te quita, te hace que se te dañe la lavadora. Manipulan, yo los he escuchado. Unos días más se te va a dañar la nevera, el dinero que usaste para comprarte la lavadora, esa lavadora se te va a dañar. Amenazan con cualquier cosa. Amigo, el devorador, parece la palabra devorador, se refiere a las langostas que venían a comerse el producto que se había sembrado como consecuencia de desobedecer a Dios. Dios dice: si ustedes hacen eso, yo no voy a permitir que haya langostas que vengan para que ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes diezmen y yo me encargo de las langostas. Eso es lo que está diciendo Dios. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y va a hacer que el fruto fuera productivo. Ahora, miren el contexto: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ven que está hablando de una tierra, está hablando de la tierra donde habitan los judíos, está hablando de la nación de Israel. Pero si esto lo quisiéramos, porque lo que hacen es aplicárselo en forma individual a cada cristiano. Todo cristiano que diezma debería ser famoso. Las naciones deberían reconocerlo y decirle: te bienaventurado porque diezma, porque seréis tierra deseable. O yo quiero ser como Winston, yo quiero ser como aquel que diezmo, yo quiero ser... Esto no tiene sentido. Este contexto provisto aquí es suficiente para demostrar que Malaquías 3:10 no aplica a la iglesia. Primero, porque el destinatario es los judíos, es los hijos de Jacob, Israel. Y podemos agregar otro detalle más: es que Malaquías se escribió 400 años antes de Cristo. Es decir, la iglesia no existía todavía, Cristo no había venido aún. Por lo tanto, este texto es anacrónicamente inaplicable a la iglesia. Esto sería suficiente, pero yo sé que pueden seguir argumentando. Pero bueno, yo tengo un argumento mucho más fuerte que este, creo, que es la aplicación parcial. Lo que hacen los pastores, si solamente sacan Malaquías 3:10 o Malaquías 3:8 al 10 o Malaquías 3:8 al 12, estarían haciendo una aplicación parcial. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, la aplicación parcial lo que consiste es agarrar una partecita de cualquier libro de la Biblia, de cualquier capítulo de la Biblia, y olvidarse del resto. Es decir, si Malaquías 3:10 aplica para los cristianos, todo el libro de Malaquías debe de aplicarse, porque si no se aplica, no estamos haciendo una interpretación correcta de la Biblia, sino a conveniencia. No estamos haciendo una exégesis, sino una eisegesis. No estamos tratando de aplicar el significado bíblico, sino a nuestra conveniencia o por intereses personales. Por ejemplo, si Malaquías 3, capítulo 3, 10 lo debo aplicar, todo Malaquías lo tengo que aplicar, cada capítulo de la Biblia. En el capítulo 1, Dios dice: palabra de Jehová por medio de Malaquías contra Israel. Ahí en el capítulo 1 se está hablando de que Dios trae unas palabras contra Israel, no contra la iglesia, porque no existía. Dios hace reflexión en el capítulo 1 sobre el amor que tuvo a Jacob, llama a que reflexionen. Jehová reprende a los sacerdotes por despreciar su altar, ofreciendo animales inmundos y dañados, y sintiéndose fastidiados los judíos, los sacerdotes, por la ceremonia exigida por Dios. ¿Dónde está el altar de Dios el día de hoy? Y los animales que se ofrecen en la iglesia y los sacerdotes que ofician ceremonias desaparecieron, porque ya el sacerdocio levítico llegó a su fin. Esto no tiene aplicación. Pero yo voy a aplicar Malaquías 3:10, pero no aplico Malaquías capítulo 1. Es que Malaquías capítulo 1 no voy a hallar cómo aplicarlo. En el capítulo 2, Jehová se enoja contra Israel por haber violado el pacto levítico, y les dice que les arrojaría el estiércol de los animales sacrificados en su rostro por quebrantar su ley. La pregunta es: ¿cómo aplicar este capítulo a la iglesia? ¿Por qué los pastores no formalizan enseñanzas doctrinales en estos capítulos de Malaquías? Porque es obvio que estos reclamos no son para la iglesia, sino para Israel. En el capítulo 3 nos habla de la necesidad de un profeta de juicio que enderezara a los judíos en sus sendas torcidas, el cual fue Juan el Bautista. Luego, desde el versículo 6
al 12 del capítulo 3, exhorta a los hijos de Jacob a que vuelvan a la ley del diezmo, a que dejen de robar a Dios, y los acusa por usar palabras violentas contra él, por no querer servir a Dios con entusiasmo, con pasión. Se estaban comparando con los malos. Pero es que aquellos sí prosperan, aquellos les va bien y no te temen, y bueno, nosotros vamos a relajar también los principios tuyos y las leyes. ¿Para qué? Se estaban fastidiados. Dios no quería eso. ¿Cómo podemos aplicar eso? En el capítulo 4, Dios hace un llamado a que se acuerden de las leyes y ordenanzas de Moisés para todo Israel. Todo Israel, vean el versículo 4. Todo Israel, no la iglesia, el destinatario es Israel, no la iglesia, no existía. Y les vuelve a hablar de la venida de Juan el Bautista con el carácter del profeta Elías. Eso es lo que dice todo Malaquías. ¿Cómo puedo aplicar yo el capítulo 1, el capítulo 2, todo el capítulo 3, todo el capítulo 4? Es imposible de aplicar. Si no puedo aplicar todo el libro de Malaquías a la iglesia, tampoco puedo aplicar una parte de ese libro, porque estaría haciendo una interpretación parcial o una aplicación parcial, y una aplicación parcial nos hace ser no sinceros, y eso estaría incorrecto totalmente. Conclusión: Malaquías 3:8 al 10 no puede aplicarse a la iglesia bajo pena de maldición, porque el contexto inmediato no lo permite, ya lo vimos, ya que es un reclamo solamente a Israel entre tantos reclamos que Dios le hace. Y si vamos a aplicar Malaquías 3:10, todos los demás capítulos deben aplicarse también. Si no, no estamos siendo sinceros en la interpretación de la Biblia y en la aplicación de la Biblia. Debemos también considerar que Malaquías se escribió 400 años antes de Cristo. Hoy nos corresponde la parte número 3 y vamos a dar respuesta a una interrogante que ha surgido, y es: ¿se practicó el diezmo antes de la ley judía? Vamos a seguir con la estrategia del análisis exegético de los siguientes textos bíblicos. Hoy solamente me voy a enfocar en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, y vamos a ver la explicación que da el autor a los Hebreos en el capítulo 7. Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Y la idea de este estudio de hoy es dar respuesta a un nuevo argumento que ha surgido una vez que hemos desmentido o hemos refutado la idea de que Malaquías 3:10 pueda aplicarse a la iglesia, porque se trató de un reclamo a la nación de Israel que estaban violando las leyes de Jehová, especialmente la ley del diezmo. Ellos han sacado este nuevo argumento. Dice: el diezmo fue antes de la ley judía, por tanto, ahora que no hay ley, se debe seguir diezmando. Moisés fue el que trajo la ley, o Dios le dio la ley, fue a Moisés, y como Abraham y Jacob existieron antes que Moisés, antes que la ley judía, y ellos diezmaron, entonces ahí está establecido el diezmo. Ahora que no hay ley, nosotros tenemos que seguir diezmando. Muy interesante el argumento, pero vamos a ver desde el Génesis capítulo 14, que vamos a cubrir el día de hoy, y vamos a leer desde el versículo 17 y 24 para que podamos entender el contexto. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, estamos hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. En ese momento Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham. Dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está, este es el argumento. Dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, ¿no? Entonces ellos dicen: ahí está, este es el punto. Abraham fue el primer diezmador del que tenemos noticia, y Abraham existió antes que Moisés. Por lo tanto, el diezmo tiene que estar vigente porque existió antes de la ley judía. Pero lo que están obviando a la luz del contexto, cuando dice cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, lo que está diciéndonos es que Abraham no diezmó de su propio dinero, producto de su trabajo, producto del sudor de su frente. Abraham no diezmó de su propio dinero, sino del botín recuperado en una guerra que tuvo contra 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot. Y Abraham recuperó el botín, especialmente de un rey llamado el rey de Sodoma, y él diezmó fue de ese botín recuperado. No le pertenecía a él, aunque él podía haberse quedado con ello, como lo vamos a ver en el contexto. Vamos a seguir leyendo el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. A él no le importaba que Abraham se quedara con el botín, con los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Es decir, los hombres que fueron conmigo, ellos se agarraron su parte, pero yo levanté mi mano a Dios, yo le pedí a Dios y le dije que no me permitiera agarrar nada del botín, así que no te preocupes. Entonces nos estamos dando cuenta que Abraham ya tenía un compromiso con Dios de que él no iba a quedarse con el botín. Si él recuperaba y ganaba la guerra, él no iba a agarrar el botín, sino que más bien él lo iba a devolver íntegro al dueño para que no dijeran que se había enriquecido debido al botín conquistado en esa batalla o en esa guerra contra los 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot. Entonces este es el punto. Entonces Abraham no diezmó de su propio dinero, sino del botín, ni de sus propios bienes, sino del botín recuperado en una guerra. La segunda cosa que vemos aquí es que diezmar una sola vez no te hace un diezmador. Que alguien me diga en qué otra parte encontramos a Abraham diezmando. Si tú diezmas una sola vez en la iglesia, supongamos que un miembro de la iglesia se congregue con X pastor, diezma una sola vez, ¿tú crees que el pastor de esa iglesia lo va a catalogar de diezmador? No, para convertirse en diezmador tiene que ser un fiel diezmista, diezmar todos los domingos, todas las veces que sea posible, todos los meses. Entonces, si tú solamente diezmas una vez y te desentiendes del diezmo, si aplicamos esto, entonces quiere decir que solamente tenemos que diezmar una sola vez y tendríamos que irnos a una guerra, agarrar botín y venir y diezmar. Eso no tiene sentido. Y además estamos hablando de alguien superior, lo vamos a ver ahorita. La tercera cosa que estamos viendo aquí es que Isaac no diezmó, pero fue muy próspero. Lo que quiero decir es que Isaac es hijo directo de Abraham. Abraham fue tan mal padre que no le enseñó a su hijo Isaac que tenía que diezmar. Yo no encuentro en la Biblia que Isaac haya diezmado, ni la generación contemporánea a Isaac, porque Isaac no vivió solo, vivió con una generación, y yo no encuentro a Isaac diezmando ni a la generación contemporánea a Isaac. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 26 del 12 al 13, para que ustedes vean que aunque Isaac no diezmó, eso no significa que Abraham fue tan mal padre que no le enseñó el diezmo, sino que Abraham no practicaba el diezmo. Diezmar una vez no te hace practicante del diezmo. Así que ese argumento quedaría muy débil. Génesis 26, en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primavera, hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y ahí vemos que él se había ido a una tierra porque hubo hambre. Ahora versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo a Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Esto tumbaría la teoría de que para yo poder prosperar tengo que diezmar. Isaac no diezmó, e Isaac fue bendecido por Dios, e Isaac fue prosperado y se convirtió en alguien muy poderoso, dice aquí. Y dice versículos 14 y 15, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Se convirtió en la envidia de los filisteos, pues de lo próspero, de lo poderoso que se llegó a convertir Isaac bajo la bendición de Dios. Y no era un diezmador. No diezmó ni una sola vez. ¿Falló Abraham en enseñarle a Isaac que debía diezmar? No, porque Abraham no practicaba el diezmo, ocurrió una sola vez. Y tampoco vemos que habría que diezmar para prosperar. Después de la ley sí, pero no antes de la ley. Isaac prosperó y no había la ley del diezmo y él no diezmaba y Dios lo bendijo en gran manera. Ahora, el autor a los Hebreos en el capítulo 7, versículos del 1 al 28, explica esta escena que acabamos de ver, este capítulo 14 de Génesis, versículo 17 en adelante. Y vean lo que dice Hebreos 7, del 1 al 28, se los voy a leer. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Repito, no de su ganancia, del botín. Mira la primera cosa que se desprende aquí. Melquisedec es superior a Abraham, porque este lo bendijo en semejanza del Hijo de Dios. Dice aquí, por eso dice que no tiene padre ni madre, ni se le conoció genealogía alguna. Versículo 3, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, y ahí es grande, Abraham, y lo dice versículo 5, el patriarca dio los diezmos de todo. Versículo 5, ciertamente los que entre los hijos de Leví
reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí encontramos la segunda verdad. Abraham diezmó por los levitas y todos los judíos porque estaban en los lomos de Abraham. Versículo 5. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, es decir, los levitas, tienen mandamiento de tomar del pueblo de Israel, los diezmos según la ley judía, es decir, de sus hermanos, es decir, los judíos, aunque estos, hablando de los judíos del pueblo de Israel, también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Cuál es el argumento entonces? Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, ¿quién es el menor? Abraham. Es bendecido por el mayor. ¿Quién es mayor entonces? Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. Este es un argumento que han puesto. Reciben los diezmos hombres mortales. Es que aquí ciertamente está en tiempo presente. Reciben, amigo, cuando esto se escribió, el templo todavía estaba en pie y se seguía diezmando. El templo siguió en pie casi unos 40 años después de la resurrección de Cristo y se seguían practicando el diezmo hasta ese momento. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Melquisedec o Cristo. Y por decirlo así, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Ahí está, Leví que recibe los diezmos. O sea, Leví pagó los diezmos, pero los levitas tenían que pagar diezmos. Ellos diezmaban para Aarón, era el sumo sacerdote. Pero nos damos cuenta nosotros que los levitas reciben los diezmos del pueblo de Israel. Pero ya vimos en el versículo 5 que tanto los levitas como los hermanos de los levitas, es decir, las demás tribus de Israel, ellos habían pagado el diezmo en Abraham. Abraham diezmó por los levitas. El diezmo que Abraham dio, cuando Abraham diezmó, no habían nacido, estaban todavía en los lomos de Abraham. Por lo tanto, Abraham ya había pagado los diezmos por los levitas y por los judíos, por el resto de las tribus. Y vamos a ver por qué él dice esto. Y dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí se desprende otra tercera verdad. Cristo es sacerdote para siempre, superior a los levitas, superior al sacerdocio arónico levítico, porque es ordenado por juramento como el verdadero sacerdote. Es decir, que estos eran sombra del verdadero sacerdote que habría de venir. Eso es lo que nos está explicando esto, haciendo toda una teología de Génesis capítulo 14 del 17 al 24. Miren lo que sigue diciendo: porque cambiado el sacerdote, y aquí viene la conclusión casi, dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre. Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento? El mandamiento de recibir los diezmos. Eso es lo que está diciendo. Más bien este capítulo 7 está refutando la idea del diezmo. La ley del diezmo que decía que los levitas tenían que recibir el diezmo de sus hermanos queda abrogado. ¿Por qué queda abrogado? En eso es ineficaz y débil el mandamiento de que ellos tomen el diezmo de sus hermanos, porque Abraham había pagado por ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo. Aquí nos revela que los levitas fueron una tribu de sacerdotes. Sin embargo, estos sacerdotes no tenían un juramento de Dios, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra esto? En el Salmo 110 versículo 4, donde Dios hace ese juramento. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, al Dios viviente, siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes levíticos, arónicos, ¿verdad? De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento del Salmo 110, versículo 4, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces vean ustedes que Hebreos 7 del 1 al 28 nos explican Génesis capítulo 14, 17. No podemos agarrar y decir, no, Abraham diezmó. Abraham no practicó el diezmo, lo hizo una sola vez, y ahora nos está explicando Hebreos capítulo 7 del 1 al 28, no está estableciendo el diezmo. Dice, no, es que en el Nuevo Testamento vayan a Efesios 7 para que dice que hombres mortales reciben el diezmo. No, el propósito de esto no es hablar del diezmo, sino más bien que ellos tenían la ley, el mandamiento de recibir los diezmos de sus hermanos, pero que esto es ineficaz y es débil esta ley porque Abraham había diezmado ya por ellos, pero que esta escena de Génesis 14 del 17 al 24 tenía una idea. ¿Cuál era la idea? La idea es mostrar cuán grande es Cristo, porque Melquisedec es una semejanza del Hijo de Dios. Eso es lo que dice, porque Melquisedec es un tipo de Cristo. Está diciendo, considera cuán grande es Melquisedec, porque el mayor bendice al menor, o sea, el que bendice siempre es mayor. Entonces eso es lo que está diciéndonos aquí. Entonces el argumento que el diezmo fue antes de la ley, no, porque no se practicó, se hizo una sola vez, un caso específico. Esto pertenece a la categoría de casos específicos que no se pueden generalizar. El caso de Jacob también lo vamos a ver en la clase siguiente, pero no podemos nosotros decir que el diezmo se practicó antes de la ley. Para que se practique tiene que ocurrir una, dos y tres y varias veces a lo largo de la vida de la persona, y no ocurrió así en el caso de Abraham. Así que, repito, Abraham no fue un fiel diezmador, lo hizo una sola vez. Para tú ser diezmador, tienes que ser practicante del diezmo. De manera que, aunque el diezmo que dio Abraham existió antes de la ley judía, él no diezmó de su propia ganancia, sino del botín de una guerra que él ganó contra 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino. Por lo tanto, el caso de Abraham no es una base para sustentar que el diezmo se practicó antes de la ley judía, y que nos abre un camino para que hoy, que no está la ley vigente, entonces sigamos nosotros practicando el diezmo. Hoy nos corresponde la parte 4. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿no fue Jacob un ejemplo para que hoy lo imitemos en el diezmo? Y vamos a continuar haciendo un análisis. Vamos a ver Génesis capítulo 28 del 20 al 22. Vamos a hacer un análisis exegético de este versículo. Y vamos a ver lo que dice. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos a Jacob entrando en voto, y el argumento de ellos es este: el diezmo apartaré para ti. Jacob existió antes de la ley de Moisés, antes de la ley judía, por lo tanto Jacob es un excelente ejemplo para que hoy nosotros tengamos también que diezmar. Ahora, está muy interesante el argumento, pero vamos a ver el contexto. Génesis 28 del 13 al 19 es el contexto inmediato. Es más, desde el 12 en adelante pueden ver que Jacob tiene un sueño, está viendo que hay una escalera y ángeles suben y bajan, y él dice en el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera, en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Era un sueño. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El contexto nos da a entender que este caso de Jacob es un caso específico que no debe generalizarse. Y usted me preguntará, ¿pero por qué? Si es un claro ejemplo. Sí, yo tengo 3 razones que se desprenden del contexto por la que no podemos aplicar este caso de Jacob para decir, bueno, como se practicó antes de la ley, Jacob practicó el diezmo antes de la ley, entonces nosotros hoy día debemos practicar
practicarlo. Razón número 1. Jacob tuvo una experiencia con Dios en sueño. O sea, para que nosotros pudiéramos repetir este fenómeno y pudiéramos generalizarlo y aplicarlo hoy día, nosotros tendríamos que tener la misma experiencia que tuvo Jacob. Tendríamos que tener un sueño donde veamos una escalera, ángeles subiendo y bajando, Dios desde el cielo diciéndonos: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, y todo lo que Dios le dijo a Jacob ahí. Y tendríamos nosotros que estar durmiendo en una piedra y despertarnos de esa piedra de cabecera, declarar la casa de Dios por la experiencia que tuve y luego entrar en voto con Dios, que es la segunda razón. La segunda razón es que Jacob entró en voto condicional con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vean ustedes lo que dice. E hizo Jacob voto, versículo 20, diciendo: si fuere Dios conmigo, porque él está confundido, él tuvo esta experiencia, él no sabía que Dios estaba allí y dijo: bueno, Dios realmente está aquí, esta piedra será casa de Dios. Entonces Jacob entra en voto. Voto es un compromiso, no es un pacto, sino un compromiso en el que él se compromete con Dios y realmente, porque él quiere confirmar que realmente haya sido Dios el que se le haya aparecido en sueño. Dice: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todos los que me dieres. Ahí es donde él entra en voto con Dios diciendo: el diezmo apartaré para ti. Es decir, se tenía que cumplir la condición de que Dios le diera pan para comer, de que Dios lo hiciera volver en paz a su casa, de que Jehová hiciera todo lo que Jacob está pidiendo aquí para él cumplir su parte del compromiso, que era dar el diezmo de todo lo que él ganara, de todo lo que él recibiese. La razón es que lo que se practicó antes de la ley no es base para hacerse en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta. Pregunta número 1. ¿Acaso no fue la circuncisión antes de la ley? ¿Acaso no se practicó la circuncisión antes de la ley? Vayan a Génesis 17. Antes de que Moisés existiera se practicó la circuncisión. Entonces, amigos pastores, líderes que exigen el diezmo, el día de hoy, bajo el pretexto de que se practicó antes del Antiguo Testamento, a circuncidarse todo el mundo, pues a circuncidarse, porque la circuncisión fue antes de la ley. Número 2. ¿Acaso no fue la poligamia antes de la ley? Génesis 29 del 15 al 30 encontramos que el mismo Jacob, al que están usando como ejemplo sobre el diezmo, de que diezmó antes de la ley, él tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Y no solamente eso, sino que se acostó hasta con las criadas suyas. Entonces, si se practicó la poligamia en el Antiguo Testamento antes de la ley judía, debería practicarse hoy día si esa es la base que vamos a utilizar. En conclusión, el caso de Jacob no puede generalizarse aplicándolo a la iglesia, porque no estamos teniendo la experiencia que Jacob tuvo para entrar en voto. No estamos teniendo la experiencia. Dios no está apareciendo a nosotros en un sueño. Nosotros no estamos huyendo de casa porque agarramos un pedacito nada más. La segunda razón es que, aunque Jacob practicó el diezmo ciertamente, el hecho de que Jacob practicó el diezmo antes de la ley por un voto en el que él estaba comprometido no es base para que hoy se practique, puesto que necesitaríamos hacer muchas otras cosas que también se practicaron antes de la ley judía, si es que queremos ser sinceros. Con todo esto dicho, queda totalmente comprobado que esta no puede ser una base para que hoy se exija el diezmo bajo el pretexto de que Jacob diezmó. Y número 2, Jacob practicó el diezmo antes de la ley, pero muchas otras cosas se practicaron, muchas otras cosas, la poligamia, la circuncisión. Entonces deberíamos nosotros circuncidarnos, todos los cristianos, y deberíamos nosotros tener muchas mujeres, y los que tienen sirvientas en su casa, acuéstense con sus sirvientas. Eso sería una locura total. No cometamos el error garrafal de agarrar un versículo o una parte de la Biblia y descontextualizarla y tratar de generalizar una aplicación, un caso que fue únicamente específico. Bienvenidos nuevamente, soy el pastor Winston Medina con ustedes, y hemos estado trabajando en la serie Teología del Diezmo, y hoy nos corresponde la parte 5. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 23, porque hoy vamos a responder a la pregunta: ¿estableció Jesús el diezmo en Mateo 23? Ya que algunos, cuando le hemos mostrado los textos del Antiguo Testamento y le hemos dicho que son parte de la ley, entonces ellos han dicho sí, pero también el diezmo está en el Nuevo Testamento. Jesús habló del diezmo, Jesús estableció el diezmo en Mateo 23, esa es la cita. Sin embargo, vamos a revisar el texto a ver qué es lo que dice. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer: justicia, misericordia y la fe, por supuesto, ¿no? Sin dejar de hacer aquello, es decir, cumplir con el diezmo. Con este versículo ellos están diciendo, Jesús dice, esto era necesario hacer, que es hacer justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, es decir, cumplir con el diezmo. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque Jesús está diciendo algo muy importante en todo el contexto. En el capítulo 23 Jesús dedica este capítulo entero para exhortar y corregir nada más y nada menos que a los fariseos y escribas. Comienza en el versículo 1 diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Jesús le estaba hablando a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y ahí comienza a decir un montón de cosas de escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis,
guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, esta gente era muy hipócrita, y Jesús va a repetir esa palabra muchas veces. Les encantaba que le llamaran rabí, entre otras cosas. Jesús les llama guías ciegos. Decían, por ejemplo, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Es decir, el altar no es nada, y Jesús les dice, bueno, pero el altar es el que santifica el templo. En el versículo 16 también dice lo mismo. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, o sea, el templo no era nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, tenía que pagar. O sea, agarraban y habían llevado la ley al extremo y se habían olvidado de tres elementos importantes que estaban prescritos en la ley: justicia, misericordia y fe. Jesús dice en Mateo 23, hay de vosotros escribas hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Es decir, si uno se pone a ver, vean esto, Jesús está corrigiendo a los fariseos por muchas cosas, y una de las cosas es que diezmaban la menta, el eneldo, que no lo tengo aquí, y el comino. Imagínense lo que significa diezmar estas cosas, todo el trabajo que llevaba eso requería un trabajón hacer esto, pero se olvidaban de tener misericordia, de mostrar justicia, hacer justicia a los demás. Cuando habla de justicia se refiere a repartir también los bienes con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados. Esa parte que Dios había establecido en el diezmo de cada 3 años. Se habían olvidado de eso también, y también de la fe. O sea, no tenían fe porque acaparaban todo para ellos y dependían mucho del dinero en vez de depender de Dios. Y Dios está demandando, Cristo está corrigiéndolos a ellos en ese sentido. Ahora, ¿a quién está hablando Jesús? A los fariseos, a los escribas. Este texto no es doctrina, sino que más bien es una verdad que tiene validez para los fariseos y los escribas, a quien el Señor los llama hipócritas, y les pide que tienen que diezmar. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, es necesario los 3 elementos que ya hemos mencionado, pero sin dejar de diezmar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús les dijo a ellos que tenían que diezmar? Bueno, porque Jesús estaba bajo la ley, él no podía ir en contra de la ley. Él está citando textos que hablan de la ley judía, donde se establecía el diezmo, pero que también tuvieran misericordia del huérfano, de la viuda, de todos los pobres. Entonces no podían olvidarse de ellos. Y ese es el punto aquí. Si nosotros vamos a aplicar este versículo y vamos a decir que aplica para nosotros, tenemos que aplicar muchos versículos que están aquí. Por ejemplo, tendríamos que aplicar el versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Y ahí viene un mandamiento, viene un imperativo de Cristo. Al igual como le dijo allá, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, también le dijo esto: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces significaría que yo tengo que agarrar las jarras, aplicar todo el sistema de lavamiento de vasos y todas estas cosas que existían en el tiempo de los judíos, para entonces tener, o sea, no puedo aplicar esto, sería un error fatal, porque está en imperativo también, dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, que Cristo me está mandando a limpiar el plato de adentro. Ellos agarraban las ofrendas que se daban en esos platos, muchas veces que se recolectaban en esos platos y en esos vasos, y después lo lavaban por fuera, pero agarraban el dinero y se lo embolsillaban. Entonces Jesús está hablando de eso también. Entonces esto no tiene sentido, porque tendríamos que aplicar eso. Ahora, en Mateo 23 hay una cosa muy importante que sí tenemos que aplicar. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí sí Jesús está hablándole a sus discípulos, eso sí aplica para nosotros. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí comienza Jesús la reprensión y la corrección contra los fariseos. Jesús terminó con sus discípulos en el versículo 12, pero luego comienza con los fariseos y escribas hipócritas, sepulcros blanqueados y todo esto que Jesús les dice a ellos allí. Bueno, voy a dejar este mensaje hasta aquí y esperen mi reflexión final, porque voy a responder a la pregunta: ahora que conozco toda la teología del diezmo, ¿qué hago? ¿Diezmo o no diezmo? Hoy vamos a tener nuestra reflexión final y vamos a dar respuesta, ya que conozco la teología del diezmo y ya he profundizado en las escrituras respecto a este importante tema. ¿Qué debo hacer? ¿Diezmar o no diezmar?
diezmar. ¿Debo diezmar o no debo diezmar? A eso voy a apuntar el día de hoy. Muchas personas me preguntan, ¿pero qué hago ahora? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Usted está de acuerdo con el diezmo o no está de acuerdo con el diezmo? Yo voy a dar respuesta a ese interrogante el día de hoy. Vamos a comenzar. Voy a tener 3 respuestas distintas para esto. Sí, pero no y depende. Es decir, sí es mi primera respuesta, pero no es mi segunda, y 3, depende. ¿Depende de qué? Bueno, hacia allá yo voy a apuntar. Voy a empezar con el no primero. Voy a decir sí, pero no ¿qué? Pero no a la manipulación de los pastores, que manipulan con los textos bíblicos. 2, no al chantaje, que te amenazan, que te chantajean, que te dicen, si no diezman, Dios te va a maldecir, te va a ir mal en ese trabajo, te van a despedir del trabajo, qué sé yo. No al chantaje, o vas a perder tu salvación. Como dicen, no, los ladrones no entran. Sí, pero no a las amenazas. A las amenazas de que te va a ir mal, las amenazas te van a quitar las actividades de la iglesia, porque hay iglesias que si tú no diezmas te quitan las actividades, te quitan del programa de la iglesia, etcétera, etcétera. Sí, pero no al legalismo. No al legalismo, no podemos diezmar bajo la ley judía, bajo el sistema judaico, tal cual como se exigían los diezmos, porque era un mandamiento, repito, a los levitas, que tenían el mandamiento de parte del Señor de recoger los diezmos de sus hermanos, las otras 11 tribus de Israel. Ahora, no con ese parámetro legalista que si no diezmo, entonces Dios me maldice y entonces Dios va a enviar el devorador y va a acabar con todo lo que yo produzca, etcétera, etcétera, porque no hay posibilidad alguna de que podamos diezmar al estilo del Antiguo Testamento. Sí, pero no al temor. ¿Al temor a qué? Bueno, los cristianos muchas veces diezman porque tienen temor a que le quiten las actividades, a que le digan tacaño. Sí, pero no a eso. Pero ¿a qué le digo que sí? Le digo que sí a la aplicación del principio. Yo les dije que el diezmo no está vigente el día de hoy, pero detrás de todas las leyes del Antiguo Testamento, detrás de todas las palabras del Antiguo Testamento, incluyendo los 613 mandamientos, hay principios que podemos aplicar. De manera que detrás de la ley del diezmo, ¿cuál es el principio? El principio que existe es el principio de dar. Tenemos que ser generosos. La segunda cosa, le digo que sí a la referencia mínima. Es decir, el diezmo me debe servir a mí como una referencia de lo mínimo que un cristiano holgado puede darle a Dios. Es decir, para mí, desde mi perspectiva teológica, yo creo que el diezmo, cuando yo veo el diezmo en todas las páginas de la Biblia, sirve como un instrumento regulador de mis entradas financieras. Es decir, cuando yo leo todo lo que la Biblia dice del diezmo, yo veo mi comportamiento financiero y yo veo si puedo dar el 10%, que es el mínimo en comparación a lo que Dios me deja, porque Dios exige el 10% y me deja a mí el 90%. Si uno se pone a pensar, muchas veces ese 10% yo me lo tomo en gaseosas, me lo tomo en hamburguesas en la calle, me lo gasto en cosas que son innecesarias. Es más, está estimado que el 90% de las personas gastan muchísimo dinero en lujos y en cosas que realmente no necesitan. Entonces el diezmo debe controlar esas entradas de los cristianos, porque el apóstol Pablo citó muchas cosas del Antiguo Testamento para aplicar principios, y lo vamos a ver más adelante. El diezmo va a ser esa señal. Cuando yo recibo mi salario, yo veo si Dios me prosperó en este mes y digo, bueno, yo puedo dar incluso más que el 10%, pero de repente mi salario fue muy malo, tengo 3 hijos, tengo gastos que por aquí, por allá, tengo deudas, tengo que cubrir esto y no puedo dar más que el 1%, pero el diezmo va a estar allí como una referencia de lo mínimo que podemos darle en el caso de que llegue a estar holgado. Si llego a estar holgado y tengo mucho dinero, bueno, ¿por qué tengo que dar el 10? ¿Por qué me voy a sujetar a un sistema legalista? ¿Por qué no dar el 20, el 30, el 40 o el 50? Yo puedo saber hasta cuánto puedo dar dependiendo de mi capacidad. Eso es lo que voy a hablar más adelante. Y sí, ¿a qué? A la generosidad. El cristiano se tiene que caracterizar por su generosidad. El nivel de gratitud de un cristiano se ve en cómo es dadivoso, cómo es generoso. Lo que nosotros hemos recibido del Señor, mis hermanos, es muchísimo, muchísimo. La salvación, la gracia, incluso el Señor no se queda con nada. Aún el trabajo que hagamos en el Señor no es en vano. La Biblia dice que el Señor va a dar recompensas a los cristianos, porque el Señor recompensa a los que trabajamos en Él, que trabajamos en su obra. ¿Por qué no imitar a Dios, que es nuestro Padre? Como dice Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios me ha dado tanto a mí, ¿cómo yo no voy a darle a Él? Si Cristo mismo dijo que lo que recibimos de gratis tenemos que darlo de gratis, lo que recibimos por gracia tenemos que darlo por gracia. Entonces, bueno, lo que yo tengo como objetivo detrás de la serie de la teología del diezmo no es oponerme al diezmo 100%, no es ir en contra del sistema del diezmo, porque gracias al diezmo hemos construido el templo, hemos sostenido a muchos pastores, se pueden ir a misiones muchos hombres y mujeres a predicar el evangelio, y el evangelio se ha diseminado gracias a esta entrada. Yo no estoy en contra del diezmo,
de lo que yo estoy en contra es de la manipulación, del chantaje, de las amenazas y del sistema legalista y de infundir temor o intimidar a los hermanos para que den, tratando de forzar las escrituras a que diga lo que realmente no dice. A eso sí me opongo. ¿A qué otra cosa le digo que sí? A la alegría cuando demos. El cristiano tiene que ser alguien alegre, entusiasta, demos con alegría. La Biblia regula sobre cómo debemos dar. Si vas a diezmar, no lo hagas pensando, hoy lo tengo que dar porque bueno, mira, ¿qué más? Si no me van a quitar la actividad o aquello. No, dalo con alegría. Si lo vas a dar y partiendo del supuesto que puedas darlo, hazlo con toda libertad, con alegría. Ahora, ¿depende de qué? Voy a dar respuesta al depende. ¿Depende de qué? ¿Diezmo o no diezmo? Bueno, va a depender. Y esto está ligado a una interrogante. ¿Pueden diezmar todos los cristianos? Y cuando uso la palabra pueden, estoy hablando en términos de capacidad. ¿Tienen la capacidad todos los cristianos de diezmar? Por supuesto que la respuesta va a ser no. No todos los cristianos tienen la capacidad o la posibilidad de diezmar. No todos. Y ahí caen los pastores en un gran error en el exigir el diezmo de todo el mundo. Entonces, ¿depende de qué? Depende de la capacidad económica de cada miembro de la iglesia. Para nadie es un secreto que en la iglesia hay personas de la clase alta, hay personas de la clase baja, y también tenemos en el medio de esos dos grupos todos los estratos sociales, que no excluye a niños a quienes tenemos que enseñar a dar, a jóvenes, a estudiantes, a obreros. Entre la clase alta y la clase baja está la clase media, están todos los tipos de estratos sociales. Entonces va a depender de mi condición económica y de mi capacidad financiera. Si yo soy un millonario, ¿cómo usted me va a decir a mí que un millonario no puede diezmar? Un millonario puede dar más que el diezmo. Diezmar sería una miserabilidad. Ahí es donde el diezmo, el principio del diezmo entra y le dice, hey, el diezmo es una referencia mínima de lo que tú puedes dar. Y si da el diezmo, bueno, aunque dé el diezmo, eso sería muy poco, porque un millonario puede dar más del diezmo. Puede dar el 30, el 20, el 40, hasta el 50%. Yo conozco mucha gente millonaria que da el 50% y han contribuido en las misiones mundiales y en la construcción de grandes edificios cristianos. Y usted podrá decir, pero es que el Señor no nos mandó a edificar templos. Sí, es verdad, el Señor no nos mandó a edificar templos, pero tampoco nos mandó a estar invadiendo las casas y perturbando la paz de las familias, tratando de reunirnos allá. Tenemos que tener un espacio, porque a la luz de la Biblia encontramos que Dios les dio el tabernáculo, les dio 2 templos, el pueblo tenía y les dio sinagogas. Dios estableció esas leyes en el Antiguo Testamento y tenemos que aplicar los principios el día de hoy. Tenemos que construir nuestro propio espacio para poder nosotros tener autoridad y crear estatutos y reglas para poder regular y gobernar en la iglesia. Eso es algo lógico, ¿no? Va a depender de mi capacidad económica, pero si un hermano tiene 5 hijos, es pobre, humilde, no tiene la posibilidad de dar y lo que apenas gana es para sobrevivir, ¿cómo le vamos a exigir el diezmo? Ahora, eso no significa que no pueda colaborar. Por supuesto que sí, tal vez ese hermano puede dar el 1% o el 0,5% o el 2%. Debemos evitar caer en 2 errores. 2 errores. Mira, el primer error es, he escuchado a muchos cristianos que dicen, yo gano muy poco como para diezmar. Entonces, ese sería, representaría la clase baja, que dice, como yo gano muy poco, no voy a diezmar, no voy a dar nada. Bueno, ese es un error, porque tenemos en Lucas 21 el caso de la viuda que dio lo que tenía, y a los ojos del Señor esa mujer dio más que los que daban de los que les sobraban. Y este es el segundo error. El segundo error es, tengo tanto dinero, cuando recibo tanto dinero, entonces doy de lo que me sobra. Son 2 errores en los que caemos muchos cristianos. Creo que con dar el diezmo tengo al Señor complacido, yo estoy económicamente holgado y voy a dar el 10%, y el 10% resulta que es una gran miseria en comparación a todo con lo que yo me estoy quedando. Ando en carros de lujo, o sea, me quedo en los mejores hoteles, ando viajando en avión en primera clase, o tengo mis aviones privados, soy un multimillonario y doy el 10%. Eso sería un error garrafal. Entonces, mi comportamiento económico va a decir si puedo, si tengo la capacidad de diezmar o de no diezmar. Pero si yo soy de la clase baja y eventualmente recibo bonos, eventualmente Dios me prospera, entonces yo tengo la posibilidad de diezmar. Diezmen, den el 10%, no es malo, no está malo eso. Bueno, estos son consejos de sabiduría. Cuando leo la página de la Biblia, tenemos que aplicar principios que son muy importantes. Y ahora, cuando vemos los diferentes estratos sociales de la iglesia, entonces caemos en otra categoría que se llama la categoría de la ofrenda. Tal vez el de hermano de la clase baja, de muy baja, de un estrato muy abajo, tal vez no puede dar el 10%, pero puede dar el 1, el 2, o el 0,5%, o el 3%, o el 5%, y eso sería una ofrenda que se tomaría como que si fuese un diezmo que ese hermano está dando. Ese es el punto. Pero el que va más allá, el millonario, y puede dar más del 10%, puede dar 20, el 30, el 40, el 50, el 60, no sé cuánto es su capacidad económica para dar, entonces ese dinero no es tomado como un diezmo, sino como una ofrenda, porque supera
al 10. Y a los niños les tenemos que dar también. A mí me encanta darle dinero cuando se está recogiendo la ofrenda, poner dinero en las manos de mi hija para que ella dé y aprenda, me vea dando a mí y a mi esposa, pero que también ella dé. Eso es muy importante enseñárselo a los niños. Los jóvenes, ¿cómo le vamos a exigir a los jóvenes estudiantes que diezmen si ellos más bien están tan carentes de dinero? No trabajan, solamente están dedicados a estudiar, pero sí pueden dar de lo poco que reciben. Se les enseña al principio. Eso es muy importante. Vamos a considerar otro elemento. ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué sí hay que diezmar? Porque les repito, yo no estoy en contra del sistema del diezmo. Lo que estoy en contra es de toda la estructura que se ha creado para tratar de aplicar el diezmo bajo chantaje y de intimidación y de todas estas cosas que estamos tratando de depurar. Por eso he tratado de echar unas buenas bases para que ningún pastor manipule y diga, tienen que diezmar porque Malaquías 3:10 dice esto, Deuteronomio 14:22 dice esto, Levítico 27:30 dice esto. No, ya sabemos que no somos Israel, somos la iglesia y tenemos que tener libertad para dar. Pero ¿por qué entonces hay que diezmar si tengo la capacidad? Obviamente ya con la explicación anterior, si tengo la posibilidad de diezmar, ¿por qué lo tengo que hacer? Yo considero que hay dos razones. ¿Por qué tenemos que diezmar hoy día? Número uno, las razones por las que se implementó o se exigió el diezmo en el Antiguo Testamento siguen vigentes hoy. ¿Cuáles fueron esas razones? Ustedes recuerdan cuando vamos a Deuteronomio 14:22 y especialmente a Levíticos capítulo 27 versículo 30 en adelante, vemos que la primera razón es aprender a temer a Dios. Dice, para que aprendas a temer delante de Dios. Es decir, que hablamos muchas veces de Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, el temor de Jehová. ¿Cómo comienza la sabiduría? Temiendo a Dios. Pero nadie habla del principio de cómo temer a Dios. ¿Cuál es el principio del temor de Dios? El principio del temor de Dios, queridos hermanos, es el diezmo, porque ahí lo dice, para que aprendas a temer delante de Jehová tu Dios. Entonces, cuando yo diezmo, yo aprendo a temer delante de Dios. Yo aprendo a temer, a no confiar demasiado en el dinero. Y por eso Cristo dijo, no se puede amar a dos señores, o se ama a Dios o se ama a las riquezas. ¿Para qué? Al rico que vino a Cristo diciendo que había cumplido todos los mandamientos, el Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo, dárselo a los pobres, nada más y nada menos. Entonces aprendemos a temer. Le faltaba el temor de Dios, se había enriquecido y había acumulado. Como dice también en otra porción, nuestro Señor Jesucristo puso ejemplos claros. Dijo que un hombre se decidió acumular todo y vivir y hacerse un granero y enriquecerse él solo. Y dice que el Señor le dijo, necio, estas noches vendrán a buscar tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces tenemos que aprender a temer delante de Dios. Y temer delante de Dios es entender que algún día yo me voy a enfrentar a Dios. Algún día yo voy a pasar al más allá y voy a darle la cara a Dios. Y qué triste que Dios me diga, necio, ¿por qué te empeñaste en acumular tanto y no vivir también para los demás y apoyar? Entonces esa es la razón número uno por la que se exigió el diezmo, fue para que aprendamos a temer delante de Dios. El principio del temor de Dios es el diezmar, es el dar, el ofrendar. Segunda razón, sostener los ministros de entonces. Esa fue la razón por la que Dios dice, te acordarás del levita, no abandonarás al levita, apoyarás al levita. Ahora pregunto, los levitas desaparecieron hace mucho tiempo, pero para nadie es un secreto que tenemos en los templos a hombres sirviendo, que son los pastores, que son los líderes de la iglesia. Las razones por las que se exigió el diezmo en el Antiguo Testamento siguen vigentes hoy. Tenemos que aprender a temer delante de Dios y a confiar más en Dios antes que el dinero. El dinero no tiene toda la respuesta. Con el dinero yo puedo comprar una casa, pero no puedo comprar un hogar. Con el dinero yo puedo comprarme todos los carros, pero no me puedo comprar la habilidad para conducir. Con el dinero yo puedo tener todas las mujeres que quiera, pero no una esposa. Con el dinero yo me puedo comprar todas las farmacias, pero no la salud. Yo puedo comprarme todos los instrumentos musicales, pero no la habilidad para ejecutarlos. Con el dinero yo puedo comprarme todos los libros y adquirir todo el conocimiento que sea, pero no adquirir la sabiduría. Entonces el dinero tiene un límite. Yo tengo que aprender a temer a Dios y entender que Dios me da muchas otras cosas que el dinero no me puede dar. Entonces aprendo a temer a Dios en primer lugar, y en segundo lugar sostengo los ministros del Señor. Y en esto la Biblia hay, mira, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, mira, vamos a leer 2 Corintios 11:8, que dice: he despojado a otras iglesias, el apóstol Pablo hablando, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Cómo el apóstol Pablo podría ir a cumplir su misión, ir a servir a otras comunidades cristianas, ir a evangelizar en otros lados si la iglesia no aportaba económicamente? Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. O sea, Pablo dijo un momento, que lo vamos a ver más adelante, que él decidió abandonar a su derecho de recibir financiamiento de algunas iglesias, especialmente la iglesia de Corinto. Pero de la iglesia de Tesalónica, está hablando particularmente de la iglesia de Tesalónica y de otras iglesias, la iglesia de Filipo, dice, he despojado a otras iglesias para él poder cumplir su misión.
misión. Los pastores nos movemos, los apóstoles en aquel entonces se movían. Los ministros de Dios necesitamos movernos a las misiones, visitar hospitales, visitar cárceles, visitar al hermano que no vino. ¿Y cómo nos vamos a mover a hacer la obra si no somos sostenidos por medio de las entradas? En el Antiguo Testamento se sostenían a los levitas, y hoy ¿a quién se deben sostener? A los pastores. Primera de Timoteo 5:18, ¿qué dice? Pues la Escritura dice, y está hablando del Antiguo Testamento, ojo, la ley, aplicó el principio aquí el apóstol Pablo: no pondrás bozal al buey que trilla. Está hablando de liderazgo. Y digno es el obrero de su salario. Lo que está citando es Mateo 10:10, cuando el Señor estableció el capítulo que es específicamente para los obreros del Señor, especialmente para los apóstoles del tiempo de Cristo. Cuando el Señor los encomendó, dicen que no lleven alforja, ni lleven nada de comer, ni nada, porque el obrero es digno de su salario. El Señor dice que la gente a quienes ellos le iban a predicar, ellos iban a encargar de sostenerlos mientras ellos iban en ese viaje misionero. Entonces el obrero es digno de su salario, el Señor lo ordenó, y eso lo vamos a ver ahora en 1 Corintios 9 del 4 al 15. Voy a leerlo rápido, ustedes tienen tiempo, pueden leerlo con mucho más detenimiento. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, los pastores no pueden vivir dignamente. Los pastores tienen que vivir de una miseria, de una ofrenda que alguien le dé, o de lo poco que se recoge en una iglesia. Aquí en los Estados Unidos las iglesias están cerrando y los pastores se están yendo porque la iglesia tiene que decidir si usa el dinero para pagar los servicios de gastos del edificio o si le paga al pastor. Y a los pastores no tener de qué comer y no poder vivir dignamente, han tenido que renunciar e irse a trabajar en lo secular. ¿Es eso justo? ¿Ustedes creen que el Señor no va a demandar eso delante de ustedes? Los que van, que son miembros de esa iglesia y que se sirven y que van y participan. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 5, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién puede ser soldado a sus propias expensas, a sus propios gastos? Nadie puede. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Absurdo, ¿no? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Vemos aquí cómo Pablo aplicó la ley del Antiguo Testamento para extraer el principio. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Ya la segunda vez que Pablo nos los dice. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Está hablando Dios literalmente de los bueyes? Dice Pablo. ¿O lo dice enteramente por nosotros, por los que estamos en servicio ministerial? En este caso los apóstoles. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Es algo absurdo pensar lo contrario. Dice versículo 11, si nosotros sembramos, ahora esto es muy importante, si nosotros los líderes, en este caso los apóstoles, pero nosotros también hacemos lo mismo, los pastores, los ministros de Dios, los líderes de las iglesias, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, nosotros estamos a cargo de la palabra de Dios. Ustedes no saben el tiempo que dedica a tener que estudiar, analizar la palabra, revisar, preparar sermones. Se requiere tiempo, pedirle a Dios guía y orientación para dar el mensaje que realmente llegue a los corazones de ustedes y puedan ser ustedes edificados. Bueno, dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Es gran cosa que si yo les predico a ustedes la palabra de Dios, ustedes me tengan que dar dinero, en pocas palabras, o cualquier cosa material. ¿Qué es mayor, lo espiritual o lo material? Lo material se va a quedar aquí, lo espiritual trasciende. La palabra de Dios es eterna y nosotros estamos llamados a sembrar lo espiritual. Entonces es justo, si nosotros sembramos lo espiritual, que también seguimos lo material de los que escuchan, de los que están recibiendo esa palabra. Eso lo está estableciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 12. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ya había otros que participaban en ese derecho. Los rabíes, había el impuesto del templo. Si ellos, ¿por qué tienen ese derecho? ¿Por qué nosotros no? Dice, pero no hemos usado de este derecho. Ahora viene el apóstol a decir, nosotros no hemos usado este derecho. Aquí es uno de los ejemplos donde Pablo tenía todo este derecho, pero había abdicado, había renunciado a este derecho para no ser gravoso. Y es lo que dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Qué triste que muchos pastores siguen siendo pastores. Y felicito a aquellos pastores, a pesar de la miseria que se recoge en sus iglesias y de los muchos miembros de la iglesia que son tacaños y mezquinos, que tienen manito de dinosaurios, de tiranosaurio más bien. Es triste y estoy hablando duro, pero estoy tratando de reflexionar con ustedes. Que muchos de ellos aún sigan firmes y fieles y los felicito por eso. Los felicito. Pero dice aquí, el apóstol Pablo tuvo en algún momento que soportarlo todo. Dice, ¿por qué? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, para que no digan, no, ¿por qué me vas a predicar? No, si yo para escuchar la palabra de Dios tengo que pagar. No es que se trata de que pagues, es que estás recibiendo un beneficio espiritual con valor eterno que va a llevarte al más allá, y tú no estás pagando por tu salvación, pero es poca cosa lo que puedes dar. No puedes comparar lo espiritual con lo material. Lo material es nada en comparación a la grandeza del evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Es decir, los sacerdotes, los levitas, hasta ese momento todavía existía el templo.
ellos hacían esto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio, yo estoy anunciando el Evangelio. ¿De qué debo vivir yo? Del Evangelio. Sin embargo, yo no vivo del Evangelio y todos los días predico por la internet, por Facebook, por todos lados. Hay hermanos que generosamente se acercan a mí a veces los domingos y me dan algo de dinero que les sale de su corazón. Y yo lo agradezco porque lo uso en pasaje y a veces lo uso para ayudar a hermanos que están saliendo de Venezuela y no tienen dinero, o apoyar en la economía de algún hermano en Venezuela porque la situación está difícil. Pero es importante. Ahorita estoy de misionero fuera del estado donde yo vivo. Estoy en Wyoming, más arriba de Colorado, en una montaña donde nadie quiere ir a predicar, pero aquí estoy. ¿Y cómo puedo llegar aquí? Gracias al financiamiento de la iglesia, al apoyo de la iglesia, con mi propio dinero, con mi salario. Yo tengo un trabajo a tiempo completo en lo secular y con mi trabajo yo no podría cubrirme estos gastos. Yo soy pastor voluntario, no recibo dinero por esto, pero lo hago con todo gusto, con todo ánimo. Pero es justo que también uno reciba y sea ayudado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo tengo todos estos derechos, pero prefiero renunciar a este derecho para no ser gravoso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es la tercera razón por la que se exigía el diezmo? Bueno, para ayudar a los más desfavorecidos. No dice, te acordarás del huérfano, de la viuda, del extranjero, de los pobres, a los más desfavorecidos. Para esto la iglesia tiene que tener un plan de impacto local y comunitario. El pastor, los líderes de la iglesia tienen que tener un plan de impacto social que comience de lo local hasta lo comunitario y que se extienda hacia lo social. Por ejemplo, cuando hablo de un plan de impacto local, bueno, en la iglesia hay pobres. Cristo dice, los pobres lo tendrán entre vosotros. También dice que el obrero es digno de su salario. Hay que ponerle un salario al pastor. El pastor tiene que vivir dignamente. No es justo que los pastores vivan quejándose, murmurando y en estrechez cuando los miembros de su iglesia andan en tremendos carros, andan con tremendos lujos, andan con prendas de oro, andan bien vestidos y el pastor anda todo andrajoso y es el que se para al frente a predicarle a esa población de gente elegante. Eso no es justo, eso no le agrada al Señor. Tenemos que ser honestos y sinceros, pero la iglesia tiene que tener un plan de acción económico para impactar lo local y así haya igualdad. De eso habla la Biblia. Y si ustedes creen que no, bueno, lean 2 Corintios 8 del 1 al 24. No lo voy a leer por razón del tiempo. Y 2 Corintios 9 del 1 al 15. Lean el ejemplo de la iglesia de Macedonia, cómo estos hermanos participaban, y Pablo dice que el propósito era para que hubiera igualdad. La iglesia donde tú te congregas tiene que tener un impacto. ¿Qué hace con el dinero? Tienes que preguntarte, ¿qué se hace con el dinero? Bueno, se está ayudando a los pastores, a los líderes de la iglesia, a los que sirven en la congregación, se está ayudando a los pobres de la iglesia, porque dice, y de hacer el bien no os olvidéis, pero mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que comenzar por casa y luego ir extendiendo ese beneficio del dinero que se recoge en la iglesia en las comunidades. Seguramente hay pobres, seguramente hay extranjeros que no tienen dónde acostarse, seguramente hay gente necesitada y tenemos que apoyar. Veamos el ejemplo de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, una iglesia que cuando vio lo que el Señor estaba haciendo en ellos y el cambio tremendo que el Señor estaba haciendo en ellos, entonces esta iglesia, como consecuencia, por gratitud, no daba el diezmo, sino que vendían sus propiedades y traían el dinero y los ponían a los pies de los apóstoles para que estos los administraran, y así dice que se ayudaban el uno al otro, tenían todas las cosas en común. Esa es la igualdad de la que Pablo habla en 2 Corintios 8 del 1 al 24 y el 9 del 1 al 15. De eso es que se trata, de que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. Tiene que haber un plan contingente, un plan de acción social, especialmente comenzando en la iglesia misma, y esto levanta el estatus de aquel hermano que está menos favorecido. Habrá hermanos que no pueden diezmar ni ofrendar, pero necesitan ser atendidos económicamente, especialmente las viudas. Proveer para aquel hermano que se quedó desempleado, tal vez para que haga una hoja de vida, imprima una hoja de vida que muchas veces no tienen, paguen un pasaje para ir a aplicar a algún trabajo y ayudarles, si no con dinero, al menos con comida para que se pueda sustentar mientras consiga trabajo. Todo eso es una misión que tiene la iglesia local y comunitaria. Es muy importante hacer esto. La segunda razón por la que se debe diezmar es que el diezmo enseñaba al pueblo de Dios, a Israel, a ser disciplinado con dos cosas: el tiempo y sus bienes materiales. Bueno, nosotros nos damos cuenta que todo judío era un excelente contador. ¿Por qué? Porque el Señor tenía dos tipos de diezmo. Uno que se recogía anual, se llevaba al templo, al alfolí, al almacén, y uno que se recogía cada 3 años. Cuando se recogía el diezmo anual, quedaba un 90% para el israelita que había diezmado. Y de ese 90, a los 3 años, él tenía que llevar un control de cuántas, si fuera, por ejemplo, ovejas, vacas y esto, porque tenía que diezmar de todo. Él tenía que tener un control absoluto de cuántas vacas nuevas nacieron en este año, en el segundo año y en el tercer año, cuántas ovejas. Todo esto tenía que llevar un control absoluto. ¿Por qué? Porque al tercer año le tocaba volver a diezmar de ese 90% de aquel diezmo anual.
Y entonces ellos tenían que vivir muy conscientes de los números y eran excelentes contadores. Entonces el diezmo enseña a ser disciplinados como cristianos. Y cuando hablo del diezmo estoy hablando en términos de capacidad, y estoy hablando de la ofrenda, estoy hablando del poder dar para el Señor. Cuando uno da, uno está monitoreando su entrada y dice, bueno, mira, yo en este mes me gané tanto, puedo dar el diezmo. En el otro mes me gané tanto, wow, es decir que puedo dar el 30%. Oye, pero este mes me fue muy mal, no puedo dar, voy a dar el 3 o el 4%. Pero tenemos que llevar un control. Eso me va a permitir a mí llevar un control de lo que entra a mi bolsillo, a mi bolsa. Eso es muy importante. La segunda razón es que los judíos vivían conscientes del tiempo. Por eso Dios estableció un diezmo de 1 año y un diezmo de 3 años. Tenían que estar conscientes de ese tiempo. No podía pasarle el tercer año. Si se me olvidó, Señor, diezmar del 90% que me quedó de aquel diezmo anual. No podían llegar con esa excusa. Tienen que estar evaluando continuamente la producción en la línea del tiempo. Eso es muy importante. Y la Biblia también nos dice eso en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Nos dice que redimamos bien el tiempo porque los días son malos. Una manera de redimir el tiempo es estar consciente de nuestras finanzas y saber cómo vamos a administrar y cómo vamos a ser buenos mayordomos, pues. Y la tercera razón es que participaban en un acto de esfuerzo comunitario. Qué hermoso que todos los miembros de la iglesia, según su capacidad, diezmen, ofrenden. Si puedo dar el 1%, doy el 1%. Si puedo dar el 30%, doy el 30%. Si puedo dar el 10%, doy el 10%. Si puedo dar el 70%, doy el 70%. Y hay un esfuerzo comunitario en que hay un buen tesoro para suplir las necesidades y cumplir con la misión local, comunitaria y social de la iglesia. Eso es un acto de esfuerzo comunitario que los judíos hacían porque era una ley nacional para todos. No es lo mismo que vengan 3 o 4 grupos, como dicen que el 40% de las iglesias apenas diezma, el 60% no lo hace, se desentiende de esto. Eso está mal. Todos los miembros de la iglesia tienen que aportar. El cristiano tiene que caracterizarse por ser alguien generoso. Repito, lo que hemos recibido del Señor es demasiado. Decir que no tenemos para dar es una excusa. La viuda no tenía y dio lo que tenía. O sea, sí tenemos que dar. Hay principios para dar. Participar en ese acto es un esfuerzo que va a ser mayor el resultado si todos los miembros se comprometen desde su capacidad, como dice la Biblia, que cada uno dé según haya prosperado. Caemos entonces en la conclusión. El diezmo en toda la Biblia se convierte para el cristiano en una referencia para medir nuestras entradas y dar según nuestra capacidad económica, como está escrito, que cada uno dé como propuso en su corazón y según haya prosperado. Mi ofrenda o mi diezmo debe ser proporcional a la bendición y a la prosperidad que Dios está dando a mi vida. Algunos podrán usar el diezmo como lo mínimo para dar, mientras que otros podrán dar menos o más del 10%. Según Dios le vaya prosperando. Además, un acto voluntario en el que debe manifestarse la alegría en el dador, puesto que está participando en el plan de impacto local y social de su iglesia para que ésta no falle en su rol de extender el reino de Dios en la tierra. El cristiano es libre para dar según su prosperidad, pero nunca mezquino. Nunca mezquino, porque hay gente que le gusta esta teología del diezmo que yo he dado para decir, ahora no doy nada. No se trata de eso. El cristiano debe ser generoso, nunca mezquino, nunca tacaño, como dicen algunos, nunca mano dura. Tenemos que ser generosos, manos abiertas, porque repito, lo que el Señor nos ha dado a nosotros es demasiado como para que nosotros usemos cualquier excusa para no dar.